Estaba seguro de que todo estaba bien en mi matrimonio, hasta que un día me encontré con una carta que no estaba destinada para mí. Había pasado toda la mañana en casa, haciendo algunas reparaciones y ordenando cosas, cuando Marta, mi esposa, salió al supermercado. No me pareció raro, ya que solía ir cada sábado. Cuando volvió, parecía un poco nerviosa, como si hubiera algo en su mente. Pero yo no le presté mucha atención. Al final de la tarde, cuando ya me había relajado en el sofá y Marta estaba en la cocina, me di cuenta de que algo en la mesa de la sala no estaba donde lo había dejado. Una carta, un sobre blanco que no había visto antes. Estaba abierto, y el papel de dentro asomaba, pero lo extraño era que no reconocía la letra. Estaba escrito con una caligrafía muy cuidada, algo que jamás había visto. Mi corazón dio un salto. Pensé que tal vez era una carta de algún amigo o algo relacionado con el trabajo, pero al acercarme y ver el encabezado, mi estómago se tensó. La carta comenzaba con: querida Marta, llevo semanas deseando verte. Hoy será especial, como las otras veces. No pude seguir leyendo más. Ya sabía a dónde quería llegar todo eso. Me quedé inmóvil, el aire parecía haberse detenido en el salón, y mi mente comenzaba a procesar la verdad que me aterraba. No solo mi esposa me estaba siendo infiel, sino que llevaba meses viéndolo a escondidas. Mi primera reacción fue de incredulidad. No podía ser. Marta, mi Marta, la mujer con la que había planeado el futuro, no podía estar haciendo esto. Necesitaba más pruebas, algo que confirmara lo que ya sentía en mi pecho, algo que me dejara sin dudas. Me levanté de un salto, casi tropezando con los muebles. Necesitaba confrontarla, pero no quería que me viera tan afectado de inmediato. Guardé la carta en mi bolsillo, respiré profundamente y fui hacia la cocina. Marta estaba de espaldas, sacando un par de platos del armario, como si no hubiera nada raro. Pero el peso de lo que sabía me estaba aplastando, y sentía que mi mente se nublaba. ¿Todo bien?, le pregunté, intentando que mi voz sonara tranquila, como si nada pasara. Ella me miró, me sonrió y asintió, pero algo en sus ojos me decía que sabía que algo estaba mal. Sí, ¿por qué?, respondió, mientras seguía moviéndose por la cocina. Me acerqué a ella, y sin pensarlo más, saqué la carta de mi bolsillo y la dejé sobre la mesa. ¿Esto, qué es?, le pregunté, mi voz temblando ligeramente, aunque intentaba controlar mi ira. Ella dio un paso atrás, casi con miedo, y se quedó mirando el sobre, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Marta, ¿quién es él?, insistí, mi voz ya más firme. Marta se quedó callada, mirando al suelo, y por un momento pensé que me iba a decir la verdad, que iba a confesarlo todo. Pero en vez de eso, miró hacia otro lado y, con voz suave, intentó justificarse. Carlos, no es lo que piensas, déjame explicarte. Pero ya no quería escuchar explicaciones. Había algo roto en mi interior, algo que ya no podía volver a ser lo mismo. En ese momento, mi cabeza empezó a girar. Las palabras de Marta, sus intentos de excusa, no me llegaban a ningún lado. La rabia crecía dentro de mí, pero de alguna manera trataba de mantener la calma. Quería que me mirara, que enfrentara lo que había hecho, pero ella evitaba mi mirada, seguía mirando hacia el suelo como si esperara que fuera yo quien dijera algo, quien me disculpara. ¿Cómo podía ser tan fría, tan distante? Mis manos empezaron a temblar, y la carta sobre la mesa parecía arder con el peso de lo que revelaba. No me digas que no es lo que pienso, Marta, le dije con voz quebrada, mientras tomaba la carta nuevamente y la dejaba frente a ella, para que no pudiera esconderse detrás de palabras vacías. Dime que esto es mentira. Dime que no has estado viéndote con alguien más durante todo este tiempo.
Al principio, no dijo nada. Su rostro pasó de la sorpresa al desconcierto, como si estuviera buscando las palabras perfectas para excusarse. Pero ya no podía soportar sus mentiras. Yo, que creía conocerla tan bien, que pensaba que todo entre nosotros era sólido, de repente me sentía como un extraño frente a una persona completamente diferente. Carlos, yo, no sé qué decirte, murmuró, casi en un susurro, y por un momento parecía que iba a romperse, que iba a mostrar arrepentimiento, pero no lo hizo. Sus palabras eran vacías, como si intentara encontrar alguna forma de que yo no la odiara completamente. No es lo que piensas, no lo que crees, repitió, como un mantra, pero yo ya no quería escuchar sus excusas. No, Marta, le respondí, interrumpiéndola con dureza. No me vengas con eso. No sé qué pensabas, pero lo que has hecho no tiene excusa. Llevabas meses engañándome, meses, y ahora vienes a decirme que no es lo que pienso. ¿Acaso creías que no lo iba a descubrir? ¿Que iba a seguir viviendo en este engaño para siempre? Ella se quedó en silencio, y sentí que mi paciencia se agotaba cada segundo. No había lágrimas en sus ojos, no parecía realmente arrepentida, solo asustada, como si temiera que todo se viniera abajo. No podía dejar de pensar en todo lo que habíamos compartido, en todos los momentos que creímos que eran reales, pero que ahora se sentían vacíos, mentirosos. ¿Cómo podía hacerme esto? ¿Cómo podía destruir lo que teníamos? Te lo suplico, Carlos. Escúchame. Te juro que fue solo una vez, o dos, tal vez. No lo hice para lastimarte, nunca quise que te enteraras. Solo estaba, confundida, necesitaba sentirme viva de nuevo. Me costaba creer lo que oía. ¿Confundida? ¿Sentirse viva de nuevo? ¿Acaso no era suficiente lo que habíamos compartido? ¿No bastaba con todo lo que habíamos construido juntos? Yo había trabajado por nuestra relación, por darle lo mejor, y ella había decidido ir a buscar algo fuera, algo con un hombre que ni siquiera conocía. La furia comenzó a hervir dentro de mí, y sentí que perdería el control. ¿Confundida? Repetí, casi gritando. Estuviste viéndote con él durante meses, Marta. ¿Eso es lo que llamas estar confundida? Y lo peor es que me mientes a la cara, me miras como si yo fuera el que estuviera loco por no entenderte. No es solo una confusión, es una traición. Y no sé si alguna vez te vas a dar cuenta de lo que has hecho. Ella dio un paso atrás, y esta vez me miró a los ojos. Sentí que algo en ella se rompió, y por primera vez vi una especie de dolor real. Por un momento, pensé que finalmente iba a aceptar lo que había hecho, que por fin iba a mostrar algo de remordimiento, pero no fue así. En lugar de eso, sus palabras fueron aún más hirientes. Carlos, no te hagas el héroe. Tú también me fallaste. Tú también estuviste distante. Todo este tiempo estuviste absorto en tu trabajo, y ni siquiera te diste cuenta de que yo me estaba ahogando en la rutina. Me sentía sola, como si ya no importara. Y cuando conocí a él, sentí que volvía a respirar, sentí que alguien me veía, que me necesitaba. No fue por maldad, fue porque tú me abandonaste. Sus palabras fueron un golpe directo. No sabía si debía gritar, llorar o simplemente caminar hacia la puerta y dejar todo atrás. La ira me quemaba, pero también la tristeza, esa tristeza profunda que viene de perder algo en lo que habías puesto toda tu confianza. ¿De verdad estaba justificando su traición de esa manera? ¿Acaso yo había sido el culpable de su infidelidad? Así que, ahora soy yo el que tiene la culpa. No, le respondí, mi voz teñida de incredulidad. Yo fui el que te falló, no tú. No, Marta, no funciona así.
Tú tomaste una decisión, y no fue por la soledad que dices sentir, fue porque decidiste ser egoísta. Decidiste engañarme, traicionarme, y ahora vienes a echarme la culpa de todo. Ella se quedó callada, sin saber qué decir. La tensión en la habitación era insoportable, y mientras la miraba, sentí que algo dentro de mí se rompía por completo. Ya no quería escuchar sus disculpas ni sus justificaciones. Estaba tan lleno de dolor y rabia que todo lo que deseaba era huir, escapar de esa situación que ya no podía resolver. Pero algo me retenía, algo me mantenía en ese lugar, aunque no sabía qué era. Tal vez era el miedo a perderlo todo, o tal vez aún quedaba un poco de esperanza en mi corazón, una esperanza tonta de que las cosas podían arreglarse. Pero sabía, en el fondo, que no sería tan fácil. ¿Sabes qué, Marta?, le dije, con la voz más calmada que pude encontrar. Este no es el final de la conversación. No se trata solo de lo que has hecho, sino de lo que soy ahora, después de enterarme de esto. Ya no soy el mismo, y creo que tú tampoco lo eres. No sé qué va a pasar con nosotros, pero algo sí sé, esto ya no tiene vuelta atrás. Con esas palabras, dejé la habitación, sin mirar atrás. Necesitaba tiempo para pensar, para respirar. Mi mundo había dado un giro tan brusco que ni yo mismo sabía cómo procesarlo. La vida de pareja, que había sido mi refugio, ahora era solo un lugar lleno de mentiras y promesas rotas. Las horas después de la discusión pasaron como una especie de niebla espesa. No sabía qué pensar, no sabía qué sentir, solo tenía una mezcla de ira y desolación que no me dejaba pensar con claridad. Me encerré en la habitación, tratando de organizar mis pensamientos, pero todo lo que venía a mi mente era la imagen de Marta, pidiéndome perdón, defendiendo lo indefendible, como si fuera fácil seguir con su vida. Como si yo no existiera. Pero yo no podía quedarme así, sin enfrentar la realidad. No podía seguir ocultando la furia que había ido creciendo en mí desde que encontré esa carta. Sabía que debía hablar con ella, aunque el dolor me atenazara. Al principio pensé en irme, simplemente irme a otro lugar, a algún sitio lejano donde pudiera descansar, procesar todo lo que había sucedido, pero algo en mi interior me decía que tenía que hacerlo aquí, en nuestra casa. No podía huir de lo que había sucedido. No podía seguir evadiendo lo que ella había hecho, ni lo que yo mismo había permitido que sucediera. Por eso, esa misma noche, después de varias horas en silencio, la llamé. Marta, que había estado evitando hablar conmigo todo el día, finalmente aceptó y apareció en la sala. Se sentó en el sillón frente a mí, nerviosa, con la cabeza agachada, como si intentara esconder algo de mí. Marta, mira, ya no quiero seguir con este juego. Ya no puedo seguir fingiendo que todo está bien, le dije con la voz grave, tratando de contener la furia que me quemaba por dentro. Hace un rato me dijiste que no sabías qué decirme, que todo esto no era lo que parecía, pero ya no me importa. Necesito que me digas la verdad. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me mentiste durante tanto tiempo? Ella, con la cara llena de dudas y arrepentimiento, levantó la mirada por primera vez en horas. Carlos, no fue algo que planeé. Simplemente pasó. No sabía qué hacer con mis propios sentimientos. Me sentía vacía. Me sentía como si estuviera en un punto muerto, como si lo que tenía ya no fuera suficiente para mí, comenzó a decir, pero sus palabras ya no me afectaban de la misma manera. Estaba tan cansado de escuchar excusas que no sabía cómo reaccionar. No quería escuchar más, no quería que siguiera justificándose. Vacía, eso es todo, eso es lo que vas a decirme, que te sentías vacía, y por eso decidiste acostarte con otro. Mi tono subió, y aunque intentaba controlarme, sentía que mi rabia salía a borbotones.
No puedo creer lo que estoy escuchando. Me dices que te sentías vacía, pero yo no te fallé. Estuve ahí para ti, Marta, estuve contigo en todo momento, intentando que todo fuera bien, y tú me pagas con esto, que querías conseguir. Estuve trabajando todo el día para darnos lo que necesitábamos. Y tú decidiste abrirle la puerta a otro hombre, como si yo no valiera nada. A medida que hablaba, Marta empezó a llorar, pero no sentí ni piedad ni lástima. En su cara no veía arrepentimiento verdadero, sino miedo a que su mentira fuera desvelada completamente. No la veía realmente sufriendo por lo que había hecho, sino por la posibilidad de perderme, de perder la vida que había conocido hasta ahora. Se secó las lágrimas rápidamente y, con voz temblorosa, me dijo, Carlos, por favor, no me hables así. Yo no quería hacerte daño. Te juro que no fue mi intención. Pero me sentía sola, y me arrepiento profundamente de lo que hice. No sé en qué estaba pensando. Quiero que me perdones. Esas palabras me quemaban, porque no había sentido en ellas la verdad que necesitaba. Perdonarte, le respondí con incredulidad. ¿Eso es lo que crees que va a pasar aquí, que voy a perdonarte y todo va a seguir como si nada hubiera pasado? No, Marta. No se trata de perdonarte, se trata de que destruiste todo lo que construimos. Todo lo que tuvimos, todo lo que creímos que era sólido. Ya no me fío de ti, ya no puedo mirar a la misma persona que creía conocer. Cada vez que te mire, voy a recordar a ese tipo, a esa persona que compartió lo que debería haber sido solo mío. Ella intentó acercarse, pero me aparté. No podía soportar ni siquiera el pensamiento de que intentara consolarme. No te acerques, no me toques, grité. No sé ni por qué sigo aquí, pero ya basta, Marta. Ya basta de que sigas tratando de culparme a mí, de que sigas buscando una forma de que yo me quede. Ya nada de lo que digas va a cambiar lo que hiciste. El silencio llenó la sala, y Marta se quedó sentada, con las manos en el regazo, llorando sin poder contenerse. No podía mirarla de la misma manera, ni siquiera podía pensar en lo que había sucedido sin que un nudo se formara en mi garganta. Estaba tan decepcionado, tan roto, que no sabía qué hacer ni qué decir. No quería más excusas, no quería más promesas vacías. Sabía que nada iba a devolverme la confianza que había perdido, ni a reparar el daño que ya estaba hecho. Carlos, por favor, te pido que me escuches. No sé qué más decirte. Quiero enmendar todo esto. Quiero que volvamos a ser lo que éramos, que todo vuelva a ser como antes, me dijo con la voz rota. Lo único que pude hacer fue mirarla, con esa mezcla de dolor y rabia en el pecho, y decirle, lo siento, Marta, pero ya no hay vuelta atrás. Ya no puedo seguir aquí, ya no puedo seguir siendo parte de esto. Ya no eres la persona que conocí, y yo ya no soy el mismo de antes. Y aunque lo desees con todo tu corazón, ya no vamos a volver a ser lo que éramos. Dejé la sala sin decir una palabra más. Me di cuenta de que esa conversación no iba a llevarnos a ninguna parte. No iba a cambiar nada. Todo había terminado, las semanas pasaron lentamente, pero mi mente no dejaba de dar vueltas a todo lo que había ocurrido. Cada rincón de la casa me recordaba a Marta, me recordaba lo que habíamos sido, lo que ella había destruido, y cada día me sentía más y más incapaz de perdonarla. Ya no estaba seguro de si alguna vez podría volver a confiar en ella, y en el fondo, sabía que lo que había hecho no podía quedar impune. La traición no se olvida con palabras bonitas ni con promesas de cambiar. Sabía que no iba a encontrar consuelo en nada que me dijera, y lo que más me dolía no era solo su infidelidad, sino cómo había sido capaz de hacerlo sin importar nada. Como si no valiera la pena ni un atisbo de arrepentimiento genuino.
No busqué venganza al principio, pero algo dentro de mí comenzó a cambiar. Quería que ella sintiera lo mismo que yo, el mismo dolor, la misma sensación de que todo lo que creía seguro se derrumba de un golpe. Quería que viera lo que había hecho y lo que había perdido, de la misma manera que yo lo veía cada vez que pensaba en ella. Pasaron algunos días en los que traté de mantener una cierta calma, de no hacer nada impulsivo, pero sabía que no podía quedarme tranquilo. Algo dentro de mí pedía justicia, una justicia que no podía esperar que viniera de sus palabras. Empecé a planear, a pensar en cómo podía hacerle sentir lo que yo sentía, cómo podía romperle la idea de que podría salir impune. No se trataba solo de hacerle daño por venganza, aunque el dolor era lo único que quería en ese momento, sino de hacerle ver la magnitud de su error. Quería que su mundo, aunque fuera por un instante, se tambaleara. No me importaba si ella sufría, al menos no tanto como yo había sufrido. Al fin y al cabo, si había sido capaz de hacerlo una vez, no era difícil pensar que podría repetirlo. Por eso, con cada paso que daba, con cada decisión que tomaba, la idea de hacerle pagar me quemaba por dentro. Recibí un mensaje de Marta un par de días después de la última confrontación, algo que no esperaba. Me pedía que habláramos, que no la dejara así, que buscara una solución. Me rogaba, de alguna manera, que le diera una segunda oportunidad, que volviéramos a intentarlo. Pero ya no podía ni siquiera mirar esos mensajes sin sentir náuseas. Sabía que su arrepentimiento era superficial, que lo que realmente quería era seguir con su vida, recuperar la comodidad de lo que había tenido, sin importarle el daño que había causado. Finalmente, decidí que debía hacer algo que le enseñara que ya no podía seguir manipulándome, que no tenía derecho a esperar que todo fuera como antes, que el daño no era algo que se pudiera borrar con una disculpa. Así que una noche, mientras ella estaba fuera, decidí buscar el lugar donde guardaba su teléfono, el cual aún compartíamos, y que había mantenido guardado a un lado, como si no supiera que podía encontrar más mentiras. La había vigilado durante varias semanas, y mientras ella trataba de reconstruir la relación desde su perspectiva, yo me estaba preparando para dar el golpe final. Sabía que Marta había hecho todo lo posible para borrar sus huellas, para limpiar su conciencia, pero algo me decía que aún quedaba algo allí. Miré el teléfono con calma. No quería que se diera cuenta de que estaba invadiendo su privacidad, pero la situación lo requería. Cuando finalmente encontré lo que buscaba, mi corazón comenzó a latir más rápido. No era un mensaje, ni una llamada perdida, sino algo mucho más revelador. Había fotos. Imágenes de ella con el hombre con el que me había engañado, fotos que no había visto antes. Imágenes tomadas en lugares que conocíamos bien, en momentos en los que pensaba que todo estaba bien, cuando compartíamos risas y miradas cómplices. La traición había sido mucho más profunda de lo que imaginaba. No solo se había acostado con él, sino que lo había compartido de una manera tan íntima que no podía entender cómo había sido capaz de hacerme eso. Tomé las fotos y las guardé en mi computadora, asegurándome de que Marta nunca las viera. No quería que me las quitara, que me dijera que había sido un error. No iba a dejar que me engañara de nuevo. Esa noche decidí que lo mejor era mantenerme en silencio, no confrontarla inmediatamente. Quería que viera la verdad cuando menos lo esperara, cuando pensara que ya todo había pasado. Tenía que hacer que todo se volviera en su contra, que sintiera el peso de sus decisiones de una forma que nunca podría olvidar. El siguiente paso en mi plan fue más simple de lo que pensaba. Sabía que Marta siempre se reunía con sus amigas los miércoles por la tarde, y aunque ella pensaba que había encontrado una forma de recuperarme, yo tenía otros planes. Fui a la misma cafetería en la que ella solía verse con ellas y me aseguré de estar allí, sin que me viera, escuchando cada palabra que dijera,
cada detalle que compartiera. Sabía que sus amigas no sabían lo que había sucedido entre nosotros, pero esa noche, decidí que ya no quería ser el que ocultara la verdad. La conversación comenzó como siempre, sobre trivialidades, sobre el trabajo, sobre el día a día, pero en cuanto una de sus amigas mencionó algo acerca de las nuevas relaciones, Marta no pudo evitar que una sonrisa nerviosa apareciera en su rostro. Fue entonces cuando decidí intervenir. Me acerqué a su mesa sin que me viera, y antes de que pudiera decir una sola palabra, dejé las fotos sobre la mesa, enfrente de ella, donde todas sus amigas pudieran verlas. Nadie dijo nada al principio, solo se quedó mirando, primero las fotos y luego a Marta, cuya cara palideció en cuestión de segundos. Las preguntas comenzaron a llegar rápido, pero Marta, sin saber qué hacer, intentó mantener la calma. Al final, no pudo. Las lágrimas comenzaron a caer, y la vergüenza de su propia mentira la desbordó. No dije nada. Me levanté y me fui sin una palabra. Lo único que quería era que viera cómo su vida, su mundo, se caía a pedazos, como lo había hecho el mío. Cuando Marta me llamó más tarde esa noche, ya no hubo espacio para ninguna conversación. Ella me había mostrado su verdadero rostro, y yo, finalmente, había logrado hacerle ver lo que había perdido. Al principio, cuando Marta me llamó esa noche, no respondí. Sabía que lo único que quería era arreglar lo que ya estaba irremediablemente roto. Sabía que intentaría manipularme otra vez, que trataría de convencerse a sí misma de que había una oportunidad de recuperar lo que habíamos tenido. Pero ya no podía, no quería, y sobre todo, no lo necesitaba. La venganza que había planificado durante semanas había surtido efecto, y aunque no me sentía completamente aliviado, sí sentía que algo dentro de mí se había calmado. Todo había salido como esperaba, y ahora era su turno de enfrentar las consecuencias. Sin embargo, al ver el número de Marta en la pantalla de mi teléfono, una parte de mí aún dudaba. Sabía que esta era probablemente la última vez que hablaríamos, y aunque mi mente estaba llena de emociones contradictorias, el cansancio de todo el proceso comenzó a pesar más que el deseo de seguir en este juego de dolor. Al final, decidí contestar. Carlos, por favor, necesito verte, dijo su voz del otro lado de la línea, rota y temblorosa, como si estuviera a punto de derrumbarse. Algo en ella había cambiado. Ya no era la mujer fuerte y decidida que había conocido. Ahora era solo una sombra de lo que alguna vez fue, una persona que se había quedado sin máscaras y que, por primera vez, parecía ver la realidad tal como era. ¿Qué quieres de mí, Marta?, respondí sin rodeos. Es ahora cuando me vas a pedir perdón de nuevo, vas a seguir con la misma historia sobre lo vacía que te sentías, sobre cómo fue un error, sobre lo mucho que, ¿te arrepientes? Mi tono fue mucho más frío de lo que esperaba, como si todo lo que había ocurrido ya no tuviera importancia. Ya no quiero escuchar tus excusas, Marta. Lo que hiciste no tiene justificación, y no sé qué más necesitas de mí. Todo ya está dicho. Hubo un largo silencio del otro lado, y eso me hizo pensar que quizás ella no esperaba que fuera tan directo, tan decidido a cerrar esa puerta. Pero entonces, Marta, después de un rato, respondió con un suspiro. Carlos, no sé qué más decirte. Sé que lo que hice no tiene perdón, que destruí todo lo que teníamos, pero, te juro que no fue fácil. No fue fácil tomar esa decisión, y no fue fácil vivir con el peso de la culpa todos estos días. No sé por qué lo hice, solo sé que ya no puedo seguir con esto, que no puedo seguir viéndote y fingir que todo está bien. No puedo seguir siendo la persona que era antes. No puedo seguir con esta mentira. La sensación de estar escuchando sus palabras, esa aparente sinceridad que parecía invadir su voz, me golpeó de nuevo. Pero no había vuelta atrás.
Ya no quería seguir atrapado en esta historia. Había tenido suficientes momentos en los que me había hundido en mi dolor, en los que había considerado darle una oportunidad, pero esa Marta, esa mujer que me miraba con ojos suplicantes, ya no existía en mi mundo. No podía seguir aferrándome a una versión idealizada de ella. Lo que tú quieras hacer con tu vida, Marta, ya no me concierne. Yo ya no soy parte de eso. Ya no te debo nada, y lo más importante, no quiero seguir siendo parte de tu mundo. Lo que hiciste cambió todo, y la realidad es que ya no confío en ti. No puedo, ni quiero, vivir con alguien que fue capaz de traicionarme tan profundamente. Mi voz ya no temblaba, ya no había espacio para la confusión o el dolor. Había dejado atrás esas emociones. Ahora, solo quedaba el vacío, la paz de saber que lo mejor para los dos era seguir adelante. Carlos, por favor, insistió, su voz temblando más, como si finalmente estuviera aceptando la verdad que había estado evitando. Sé que te hice mucho daño, y no puedo cambiar lo que hice. Pero, ¿no podemos intentar algo? Sé que no puedo borrarlo, sé que no puedo cambiar el pasado, pero ¿no podemos intentar arreglar las cosas de alguna manera? Te prometo que lo voy a hacer bien, que voy a hacer todo lo posible para que las cosas vuelvan a ser como antes. Por favor, Carlos, no me dejes así. Al escucharla, me quedé en silencio. Pensé en todo lo que habíamos sido, en lo que habíamos construido, y me pregunté si realmente alguna vez valió la pena. Pero entonces me di cuenta de que ya no importaba. Ya no era la misma persona, y tampoco lo era ella. Habíamos llegado a un punto en el que era imposible volver atrás, y las palabras de Marta, aunque llenas de arrepentimiento, no iban a cambiar lo que sentía. Ya no tenía la fuerza ni las ganas de luchar por algo que, en el fondo, sabía que había muerto hace tiempo. No, Marta, dije finalmente, con un tono firme, sin dudar. No podemos intentar nada. Ya no podemos. Ya no eres la persona que conocí, y yo ya no soy el mismo. Los dos cambiamos, y no creo que haya nada que pueda hacer que esto vuelva a ser lo que fue. Ya es tarde para eso. El daño está hecho, y nada lo va a arreglar. Hubo una pausa, y entonces escuché el sollozo de Marta al otro lado de la línea. Era un sonido desgarrador, pero no me conmovió. No me arrepentía de lo que había dicho. Ya no quería seguir atrapado en su red de promesas vacías y recuerdos rotos. No podía seguir engañándome a mí mismo, pensando que las cosas podrían mejorar, que podríamos superar lo que ella había hecho. Está bien, entiendo, dijo después de unos momentos, su voz quebrada. Te pido disculpas, Carlos. Sé que ya no hay nada que pueda hacer, pero quiero que sepas que lamento todo lo que pasó. Lo siento mucho. No sé qué va a hacer de mí, pero nunca voy a olvidarte. Lo sé, le respondí, sin ninguna emoción. Tienes que seguir adelante, Marta. Y yo también. Colgué el teléfono sin mirar atrás. No quedaba nada que decir. El ciclo había terminado. Después de colgar el teléfono, algo dentro de mí se rompió, pero no de la forma que había esperado. En lugar de sentir alivio, una sensación de vacío comenzó a tomarme por completo. Había cerrado ese capítulo de mi vida, había puesto fin a algo que había sido tan importante para mí, y aún así no me sentía como esperaba. No sentía la justicia que había estado buscando ni la venganza que había creído que necesitaría para sanar. Lo que sentía era un silencio profundo, como si todo lo que había ocurrido fuera parte de un sueño lejano, algo que no había sucedido realmente, pero que no podía dejar de recordar. Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana, mirando la ciudad, las luces titilando a lo lejos, tan distantes como mi vida ahora. No sabía qué era lo siguiente para mí,
No sabía si quería seguir adelante o si debía quedarme en ese estado suspendido, buscando un propósito que ya no encontraba. Los días después de esa conversación fueron los más difíciles. No porque Marta estuviera constantemente en mi mente, sino porque lo que habíamos tenido ya no era algo que pudiera ignorar. Lo bueno, lo malo, todo lo que compartimos, todo lo que pensé que era eterno, se desvaneció como si nunca hubiera existido. Lo que más me costaba era el hecho de que nunca habría una respuesta a por qué había sucedido. Marta me dio todas las excusas del mundo, todas las justificaciones posibles, pero nunca hubo una respuesta clara. Nunca entendí por qué decidió traicionarme, y quizás, en el fondo, nunca lo sabría. Eso fue lo que más me dolió, no la traición misma, sino la falta de entendimiento, la incapacidad de encontrar un motivo que diera sentido a todo lo que había pasado. Al principio, traté de seguir con mi vida. Volví al trabajo, pasaba tiempo con mis amigos, pero nada parecía llenar ese vacío. La gente a mi alrededor notaba que algo había cambiado, pero no sabían qué había ocurrido exactamente. Algunos amigos preguntaron si todo estaba bien, si necesitaba hablar, pero la verdad es que ya no quería hablar con nadie. Ya no había mucho que contar. La herida ya estaba allí, y aunque el tiempo pasaba, seguía doliendo. No estaba tan obsesionado con el sufrimiento, pero cada vez que pensaba en el pasado, la imagen de Marta me asaltaba como un eco lejano. Una noche, después de días sin poder dormir bien, decidí salir a caminar. La ciudad parecía tranquila, casi desierta, y me senté en un banco del parque cercano. Todo estaba oscuro, pero las luces de la calle reflejaban una calma extraña. A veces, cuando las cosas se ponían demasiado intensas, me encontraba buscando respuestas en lugares donde no las había. Y esa noche, fue exactamente eso lo que hice, busqué algo que me ayudara a encontrar un poco de paz. No sabía si encontraría algo, pero algo me decía que necesitaba dar ese paso, encontrar algo que me sacara de esa espiral en la que me había sumido. Mientras caminaba, pensé en lo que Marta me había dicho en su última llamada. Al principio, esas palabras de arrepentimiento me habían sonado vacías, pero ahora, algo en mi interior me decía que era importante no perder la perspectiva. Nadie es perfecto. Todos cometemos errores, y aunque eso no justifica lo que ella hizo, me hizo pensar en lo que yo mismo había aprendido de todo esto. Durante tanto tiempo, había creído que las cosas no se romperían, que todo lo que pasaba entre nosotros era sólido, que los problemas que teníamos no eran nada comparados con el amor que creía que compartíamos. Pero todo eso resultó ser una ilusión. La traición me enseñó que las relaciones no son tan inquebrantables como uno cree. Me hizo ver que, a veces, las personas se pierden en sus propios deseos, que las mentiras pueden tomar tantas formas que ni uno mismo es capaz de verlas a tiempo. Al llegar a casa esa noche, algo en mí había cambiado. No de una forma radical, pero había algo más claro en mi mente, no podía quedarme estancado en el dolor ni en el resentimiento. Había vivido durante meses con la carga de lo que Marta había hecho, y aunque el daño no desaparecía, sí me di cuenta de que aferrarme al pasado solo me mantenía atrapado. Decidí que era hora de dar el siguiente paso, el último paso, para dejar atrás todo lo que me había mantenido prisionero. Pasaron varias semanas más, y la idea de dar vuelta a la página empezó a tomar forma. Me centré en mí mismo, en mi vida, en lo que quería hacer. Decidí cambiar algunas cosas, me inscribí en clases de fotografía, comencé a viajar más, a salir con mis amigos. Poco a poco, las piezas empezaron a encajar nuevamente, aunque el proceso de sanar era más lento de lo que imaginaba. Marta seguía enviando mensajes, pidiéndome que la perdonara, diciendo que había cometido el error más grande de su vida, pero decidí no responder.
No tenía sentido. No podía seguir dándole espacio en mi vida. Estaba claro que el cierre que necesitaba no venía de sus palabras, sino de lo que yo mismo decidiera hacer con lo que había aprendido. Finalmente, un día, después de varios meses, decidí que lo mejor era dejar la ciudad por un tiempo. Me fui a un lugar tranquilo, donde pudiera concentrarme en mi bienestar, sin las distracciones de todo lo que había pasado. Estuve allí durante varias semanas, reflexionando sobre lo que había vivido, buscando en mi interior la paz que necesitaba. Fue en ese momento cuando entendí que todo lo que había sucedido no había sido en vano. Aunque la experiencia me había marcado profundamente, también me había enseñado algo invaluable, que la vida sigue, y que cada uno de nosotros tiene el poder de decidir cómo seguir adelante, de construir algo nuevo, de aprender y crecer. Cuando regresé, ya no era la misma persona. Aunque el dolor no había desaparecido por completo, había aprendido a vivir con él. Marta había sido una parte importante de mi vida, pero ya no era la persona con la que quería compartir mi futuro. A partir de ese momento, supe que lo que realmente importaba era cómo me vería a mí mismo, cómo elegiría vivir mi vida. Ya no era cuestión de venganza, ni de mantener el rencor. Era cuestión de liberarme de todo lo que me había mantenido cautivo. Y con esa liberación, finalmente pude decir que, aunque las cicatrices seguirían allí, ya no definirían mi vida.